Vamos a tratar el problema de la caída libre de un cuerpo bajo la acción de la gravedad. Pero resuelto en un sistema de referencia el problema este tan sencillo de la caída libre de un cuerpo, el efecto del aire no lo consideramos. Bueno, con el ordenador es ir añadiendo términos, pero ahora estamos en lo más sencillo. Estamos aquí, cerca de la superficie terrestre, y dejamos caer el bolígrafo, y queremos ver cómo es la trayectoria de ese bolígrafo si no hubiese aire bajo la acción de la gravedad. Pero claro, estamos en un sistema de referencia que es la Tierra giratorio. Entonces, en este problema vamos a tener en cuenta ese efecto. Es un efecto pequeño, pero bueno, ahora quiero tenerlo en cuenta, si no, pues ya sabemos, es un movimiento uniformemente acelerado, ¿no? Ya sabemos que la trayectoria sería, bueno, una recta, si lo lanzo con una velocidad sería una trayectoria parabólica en un plano perpendicular a la superficie terrestre, y os estaba diciendo hace un momento que resolver ese problema es entender lo que está ocurriendo aquí. Ninguna relación con la fuerza centrífuga, sino que se trata del... Veamos si la puedo es entender la trayectoria que sigue ese chorro de agua que, como veis, no es, uno lo ve y dice, anda, no es el plano en el cual está contenida esa curva, uno dice, bueno, esa parábola, en principio, ¿no? Ese tiro que parece parabólico no está en un plano que es perpendicular a la superficie terrestre, lo cual llama la atención, ¿no? Entonces, los dos problemas son el mismo problema. Bueno, y como veis, naturalmente, con el péndulo de Foucault. ¿De acuerdo? Este es el problema con el que nos enfrentamos hoy. Y es bonito, como estáis viendo, por lo del chorro del agua. O sea que Manuel, cuando me mandó esa película, pues es todavía más bonito que simplemente el rollo o el problema de todos los... Es decir, aquí dejo caer el bolígrafo a ver dónde golpea. Lo único que tendremos que cambiar, o sea, las ecuaciones del movimiento van a ser las mismas, son las condiciones iniciales. Es así de simple. Vale, de acuerdo, pues lo vamos a resolver con el ordenador después de discutir la solución de este problema con la cabeza a mano. O sea que vamos a intentar, eso sí, lo tenéis aquí en el libro que seguimos, en la guía, ¿no? En nuestra asignatura, en el Taylor, pues lo tenéis en el capítulo 9, en la edición en inglés que tengo yo, pues está en la página, empieza en la página 351, es el punto 9.8, por si tenéis la edición en español, pues es el punto 9.8, caída libre. Y la fuerza de Coriolis, lo tiene. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer hoy. Y ya digo, vamos a discutir cómo es la solución, si podemos llegar a una solución aproximada. Y luego comparar, ese es el objetivo, comparar esa solución que no va a ser exacta, haciéndola a mano, sino con ciertas aproximaciones. Si esa solución a la que llegamos, digamos, es una buena aproximación, son buenas las aproximaciones que hemos hecho. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues, naturalmente, comparando esa solución con la que obtendríamos exacta, entre comillas, numéricamente, con el ordenador, tomando como solución numérica que fuese exactamente la real. ¿De acuerdo? Entonces podremos comparar y decir, hombre, pues las aproximaciones que estamos haciendo a la hora para poder resolver el problema de una manera relativamente sencilla, pues son correctas o no, es tan simple como eso. ¿Entendéis entonces lo que queremos hacer? Vale. Tenemos aquí la Tierra. Y la Tierra pues está girando. Aquí está el polo norte. Está girando alrededor de su eje con una velocidad angular omega. Es decir que si lo estoy dibujando ya así, fijaos, significa que el norte está ahí, el sur está aquí, y como la Tierra gira de oeste a este, pues naturalmente el este estaría entrando en la pantalla, ¿de acuerdo?
perpendicular a la pantalla y entrando, y el oeste pues es mirando hacia nosotros desde la pantalla. Bien, y nosotros nos encontramos pues a una cierta latitud, por aquí, por ejemplo. El radio de la Tierra es R mayúscula, pues nos encontramos por aquí. Muy bien, y tenemos nuestro bolígrafo, pues por ejemplo por aquí, cerca. La primera, entonces, vamos a tratar la caída, pero cerca de la superficie terrestre. Es decir, que no va a ser un movimiento en el cual se desplace el cuerpo, pues, a una distancia vertical que sea, comparada frente al radio de la Tierra, apreciable, ¿no? O sea, que vamos a estar cerca de la superficie terrestre. Y naturalmente también eso vale para las dimensiones horizontales. Uno diría, bueno, naturalmente estás aquí cerca de la superficie es, bueno, en primer orden esférica, no es así, pero bueno, suponiendo la Tierra esférica, ¿no? Entonces, como nos estamos moviendo en un intervalo de valores horizontales que es pequeño, nosotros vamos a poder sustituir naturalmente esa superficie que tenemos debajo como una superficie plana, un plano. ¿De acuerdo? Si bien, naturalmente yo necesito la representación en grande para ver cómo es el efecto del giro de la Tierra en este problema. Vale. Si estoy cerca de la superficie terrestre, voy a considerar ya la gravedad, la aceleración de la gravedad terrestre como uniforme. O sea que esto no es así, efectivamente. Si este cuerpo se moviese a grandes distancias, comparables con lo que es el radio terrestre, pues entonces naturalmente no es lo mismo la gravedad a esta altura que esta. El módulo ya cambia, pero no solo eso, sino me desplazo horizontalmente también a grandes distancias, significa que en este caso la aceleración tendría una dirección de esta manera, naturalmente hacia el centro, esta otra, es decir que la dirección también cambia. No sería uniforme, no sería constante el módulo y su dirección también cambiaría. Como estamos en una zona restringida, pues nosotros vamos a poder, como primera aproximación, tomar que G es uniforme, ¿vale? Con su valor habitual. Bien, es decir que H es mucho menor que R. ¿Qué más? Bueno, es tan sencillo como decir el movimiento del cuerpo. Necesitamos encontrar las ecuaciones. Necesitamos encontrar las ecuaciones del movimiento que describen que van a describir este movimiento. La restricción que he hecho ya desde el principio es que esas ecuaciones corresponden a un sistema de referencia giratorio, es decir, no inercial. Un sistema de referencia no inercial, acelerado, en este caso es giratorio. Muy bien, ese es el primer paso. Es decir, ya hemos decidido en qué sistema de referencia lo vamos a resolver. Bueno, en segundo lugar, pues tendremos que hacer un diagrama del cuerpo libre para ver cuáles son las fuerzas que están actuando. Las fuerzas, en este caso ya fuerzas reales, tendremos que considerar fuerzas reales. Tendremos que considerar las fuerzas inerciales, en este caso de Coriolis y centrífuga, intentar representarlas gráficamente en lo que podamos. En estos problemas en 3 dimensiones no es tan fácil, pero bueno, algunas pues es fácil. Y a continuación decidir cómo situamos nuestros ejes, porque una cosa es decir que el sistema de referencia es giratorio y otra es elegir si queremos hacerlo en coordenadas cartesianas, cuáles son la dirección, dónde se encuentra el origen, todas esas cosas. Y por último, pues naturalmente aplicar la segunda ley de Newton modificada y descomponer para los ejes que hemos escogido. Esos son los pasos que tenemos que seguir. Como condición inicial, nos tendríamos que saber si la partícula parte desde el reposo o no. Sí, bueno, aparte de esto, más las condiciones, tienes toda la razón. O sea, una vez que lleguemos a las ecuaciones, necesitamos encontrar las ecuaciones del movimiento y naturalmente tienes toda la razón. Considerar, pero eso tiene menos importancia, o sea, lo importante son las ecuaciones del movimiento.
es secundario, naturalmente para el problema en particular no es secundario, pero no tiene la misma importancia decir la aceleración va a ser de este tipo que decir, bueno, pues el problema parte del reposo con respecto a la Tierra a una determinada altura, pero efectivamente, si nosotros estamos considerando el problema de aquí del libro de la caída libre, entonces tendremos, naturalmente tendremos condiciones iniciales. Que podemos ya poner, y así no se me olvida, es decir, que parte del, para el caso de la caída libre, vamos a tener en cuenta que cae desde una determinada altura h, por encima de la superficie terrestre, y desde el reposo. Cuidado, desde el reposo, naturalmente, estamos hablando ya desde, en el sistema de referencia, desde el reposo relativo a la Tierra. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a por el siguiente paso, entonces. ¿No? Un diagrama otra vez vamos a hacer una pequeña representación aquí. Vamos a utilizar otros colores. La atracción gravitatoria, el peso. Lo tendremos de esa manera. ¿Qué más fuerzas están actuando? El aire, ya digo que no, estamos haciéndolo en el vacío. Hemos anulado la atmósfera, hemos quitado la atmósfera terrestre. ¿Hay más fuerzas reales? No está apoyado, o sea, lo dejamos caer, por lo tanto, es la única fuerza real que va a actuar sobre mi cuerpo. No está apoyado en ninguna superficie, no hay ninguna otra fuerza. Pero tenemos que considerar naturalmente las fuerzas ficticias, inerciales. En nuestro caso, pues son la fuerza de Coriolis y la centrífuga. Esas dos fuerzas. En primer lugar, vamos a considerar la fuerza centrífuga. Recuerdo aquí, este es el vector velocidad angular, cómo gira la Tierra respecto a un sistema de referencia inercial, por ejemplo, visto desde el Sol, fijo al Sol, ¿no? Considerado ese como inercial. O sea, ya veis como en ciertos problemas yo digo la Tierra es un sistema de referencia inercial, en primer, ¿no? Es una buena aproximación. Ahora en este caso no es inercial. Con respecto a uno inercial, fuera, pues tenemos que su velocidad angular es esta omega. ¿Cómo sería la fuerza centrífuga? Vendría dada por esta expresión, ¿no? Menos la masa del cuerpo, m, omega por r, siendo el r el vector de posición en este sistema de referencia giratorio. Vale. Cualitativamente, ¿cuál es la dirección y el sentido de esta fuerza? En este punto va a ser una fuerza cuya dirección es centrífugo, hacia afuera, no hacia afuera respecto al centro de la Tierra, sino perpendicular. Fijaos que un punto de estos, si estuviese fijo, tendría una trayectoria circular perpendicular al eje de rotación, hacia afuera. Es decir, esta dirección. Simplemente escogerse, como hemos hecho en algún otro problema, y hacer estos productos vectoriales. Y veríamos que entonces esa es la dirección y el sentido de esta fuerza. Yo lo he dibujado ahí con una longitud muy grande comparado con el peso real. Eso no es así. Ese efecto es muchísimo más pequeño. Es más, nosotros lo vamos a poder integrar dentro de lo que es una gravedad efectiva que vamos a llamar como o corregida.
tenéis también, me parece que utiliza lo de efectiva en el Taylor, en el sentido de que esa gravedad sería la que observaríamos nosotros, por lo menos en dirección, la dirección que observaríamos si nosotros utilizamos una plomada. Cogemos un hilo, en un extremo una bolita de plomo, ¿no?, y la dejamos colgando, y naturalmente la línea que sigue esa cuerda, el hilo, me está indicando no cómo es la gravedad real, la dirección del vector gravitatorio, la aceleración de la gravedad real, sino la gravedad corregida, efectiva. ¿Por qué término? Por la fuerza centrífuga. ¿De acuerdo? Uno diría, bueno, pero en cada punto del espacio será diferente. Sí, lo mismo que nos pasa con la gravedad real. Si nos movemos en puntos, en alturas mucho más pequeñas que el radio de la Tierra, en distancias horizontales relativamente pequeños, también otra vez frente al radio de la Tierra, entonces ese término también lo vamos a poder considerar como uniforme. ¿Entendido? O sea, exactamente no es uniforme, pero para el problema que nosotros vamos a resolver, sí va a ser. Que en módulo, o sea, la dirección y el sentido ya lo tenemos. ¿Y en módulo cuánto será? En módulo tendremos... En módulo será m, la masa, y ahora tendremos aquí r, el radio de la Tierra. Fijaos que esto es r seno de tita. Fijaos que estoy utilizando esto, tita. Tita es, la llaman la colatitud. O sea, si la latitud es esta, ¿no?, pues entonces hablamos de colatitud. Bueno, mr, seno de tita, omega cuadrado. Eso es en módulo, el módulo, ¿sí, Raúl? ¿Perdón? Bueno, he dicho que estoy despreciando, digamos, estamos prácticamente en puntos en la superficie terrestre. O sea, que ahí ya ves cómo estoy haciendo uso de esa aproximación ya directamente. Porque si no, efectivamente, es lo que acabo de comentar. Si no, tendría ya, simplemente fijándome en la altura, tendría que, en un punto, a ras de suelo sería mr seno de tita omega cuadrado, y si no a una altura superior, mr. No, lo que quiero decir es que si yo desprecio h frente a r, entonces aproximadamente la fuerza centrífuga tendrá en módulo este valor, que es que estoy tomando. En mi problema va a tener ese valor. El valor justo a ras de la superficie terrestre. ¿De acuerdo? O sea, ahí ya ve uno cómo está haciendo, pero no solo eso, sino que además al moverme horizontalmente, ahí sobre la superficie terrestre, efectivamente, pues tendremos, bueno, aquí en lo que es la dirección, tendría que ser así, también tendría que ser así, la dirección no cambia, el sentido no cambia. En ese plano, cuidado, en ese plano, porque claro, es esférico, es decir, que si yo estoy considerando únicamente puntos aquí, pero si yo me muevo un poco hacia adentro o hacia afuera, efectivamente la dirección también es diferente. Entonces, bueno, no le deis muchas vueltas, o sea, aproximando, tampoco comerse el coco. Vamos a tomar un valor correspondiente justo a un punto de la superficie terrestre, y es una buena aproximación. Vamos a borrar esto. Bien. ¿Y cómo integro yo esta fuerza centrífuga en lo que voy a llamar la gravedad efectiva? Yo voy a la suma vectorial de ambos. Lo voy a poder considerar como un vector, es una suma vectorial, y ese vector pues va a ser la masa del cuerpo por, y esta es la aceleración gravitatoria, la gravedad efectiva, la que me da la dirección, entonces, de una plomada corresponde a este vector. Como veis, si yo sumase aquí, voy a ponerlo, este es G, o mg, y yo tengo por aquí, este sería la fuerza centrífuga. Naturalmente tendría que sumar ambos vectores. Claro, esto es muy deformado.
la dirección de ese vector no pasa por el centro de la Tierra. Es decir, que si cogéis un hilo con un peso abajo y tuvieseis la capacidad de hacer un agujero todo a través de la Tierra, ¿no?, línea recta, esa línea no pasa por el centro de la Tierra. Hombre, pasa cerca, pero no pasa, exactamente no pasa por el centro de la Tierra, salvo, naturalmente, en ciertos puntos, en el Ecuador, por supuesto, y en los polos. Pero en cualquier punto entre medias, en otra latitud, no pasa. Pero bueno, para este problema está muy bien, porque podemos siempre, en este tipo de problemas, unificar la fuerza centrífuga con el peso, la atracción gravitatoria, y hablar de un peso efectivo. A la hora entonces de tratar la segunda ley de Newton, pues tendremos simplemente, y yo voy a tomar ya a partir de este momento, para no escribir subíndices, yo normalmente utilizo G', el libro utiliza, yo voy a quitar eso y voy a hablar de G, es decir, que G va a ser mi gravedad efectiva. Ya veis que al principio estoy utilizando mg para la gravedad real de la Tierra, y ahora voy a utilizar la misma letra, ¿no?, para la gravedad corregida. Y así no tengo que estar continuamente pensando y poniendo subíndices. ¿Estamos de acuerdo entonces? La segunda ley de Newton correspondería entonces a mg, ya teniendo en cuenta que esta es corregido, el peso corregido, más la fuerza de Coriolis, igual a la masa por la aceleración. Fijaos entonces en lo siguiente también. He dicho lo de la plomada. Si vosotros cogéis un cacharro, una cazuela, y lo llenáis de agua, lo dejáis en equilibrio en la superficie terrestre, ¿no?, el plano es un plano, ¿no? La superficie del agua es un plano. Para esas distancias es un plano. Y ese plano es, ¿a quién es perpendicular? Fijaos que es una superficie equipotencial. Ese plano es, la dirección perpendicular a ese plano pasa por el centro de la Tierra. No, es perpendicular a la gravedad efectiva. ¿De acuerdo? De hecho, la superficie terrestre no es una esfera. Es una superficie es una superficie equipotencial. Todos los puntos tienen la misma energía potencial. ¿Pero qué energía potencial? La energía potencial gravitatoria corregida. Es decir, que en eso se parece al problema que comentamos nosotros el otro día, el que decía Jonathan hace un momento, ¿no?, cuando la gráfica del potencial, y yo tomaba en cuenta en ese problema que tenía en cuenta la energía potencial gravitatoria más un término debido a la energía, le asociábamos una energía potencial al término correspondiente a la fuerza centrífuga, ¿no? Pues aquí es lo mismo. Podríamos también, y naturalmente, dibujar las superficies equipotenciales. ¿Y cómo son esas? Son elipsoides de revolución. Por eso la Tierra es, en primera aproximación, un elipsoide, no es una esfera. ¿Por qué tiene esa forma? Precisamente por eso. Porque la Tierra, hombre, uno dice, hombre, no es agua. Bueno, gran parte es agua, iba a decir. Pero incluso la zona sólida se puede considerar como un fluido muy viscoso. Fijaos la de millones de años que ha tenido la Tierra en sus giros, ¿no?, para que algo que parece sólido se comporte como viscoso y adopte naturalmente la forma correspondiente a una superficie equipotencial. ¿Está claro? O sea, que si uno está pensando en que, ¿cómo es posible si la roca es dura? ¿Cómo puedes considerarla como un líquido? Sí, lo puedes considerar perfectamente como un líquido. No hay ningún problema. El único problema es esperar lo suficiente. ¿Vale? Bueno, esto así como cosas que uno puede pensar relativas a este problema. Ya hemos hecho entonces el diagrama respecto, cuidado, el peso real, la fuerza centrífuga, eso me va a dar una gravedad efectiva, pero me faltaría dibujar cómo va a ser la fuerza de Coriolis. Esa no la voy a dibujar por una razón, porque depende la fuerza de Coriolis pues viene determinada no solo por cómo gira la Tierra, el sistema de referencia, sino cómo es la velocidad del cuerpo en ese instante, la velocidad vectorial.
Claro, entonces, ¿cómo voy a poder dibujar un vector para cualquier situación cuando la velocidad va a cambiar, entonces tendrá direcciones diferentes? No la voy a dibujar, salvo que a mí me dijesen o me preguntaseis, oye, si la velocidad en ese instante de tiempo, en esa posición, tiene una dirección y un sentido determinado, ¿hacia dónde va la fuerza de Coriolis? Entonces sí lo podríamos hacer. Pero pensad que nosotros en este problema todavía no sabemos la trayectoria, es precisamente lo que queremos averiguar, la trayectoria de la velocidad. Entonces no es así en principio posible, hombre, en principio en el instante inicial sabemos que va a adquirir una velocidad en principio vertical, ¿no? Ahí podríamos decir, bueno, pues esa en primera aproximación, la fuerza de Coriolis tendría esa dirección y ese sentido. ¿Vale? O sea que esta no la voy a dibujar, pero sí la vamos a incluir en las ecuaciones, no, es precisamente lo que hace bonito el problema. Muy bien, ecuaciones del movimiento. O sea, estamos en el paso 3. Leyes de Newton, corregidas en este sistema de referencia. Esto me va a dar las tan sencillo como decir suma de fuerzas reales más las ficticias igual a la masa por la aceleración, justo lo que he puesto yo hace un momento. O sea que aquí lo estoy repitiendo. Esta es la gravedad efectiva, la masa por la aceleración. Y ahora vamos pues a expresar esto en un sistema de referencia. Punto 4. En un sistema de referencia, perdón. En un sistema de ejes. Un sistema de coordenadas. Coordenadas. Bueno, vamos a escoger coordenadas cartesianas. Vamos a escoger coordenadas cartesianas. Un eje X y Z. Y vamos a hacer aquí el dibujo, otra vez. Aquí tendríamos omega. Y voy a cogerme en rojo, en negro primero. Estamos. Y en rojo. Vale. ¿Cómo voy a escoger los ejes? Los ejes están fijos a la Tierra, están girando. Bueno, pues yo voy a escoger de manera natural para este problema un eje, el eje Z, porque normalmente se utiliza el eje Z para eso, en la dirección naturalmente de la gravedad efectiva. Es decir, que vamos a cogernos este como eje Z. ¿De acuerdo? Fijaos que aquí he dibujado ya y parece que pasa por el centro de la Tierra. Fijaos que ahí viene la corrección del término de la fuerza centrífuga, o sea que realmente este eje no pasa por el centro de la Tierra, puesto de esta manera, puesto el origen en este punto. ¿Está claro eso? Muy bien. Y ahora tendremos el eje X e Y. Es decir que nosotros, como estamos en una zona así pequeñita, vamos a considerar naturalmente el suelo plano, el plano X y va a ser perpendicular al eje Z. ¿Y cómo escojo X e Y? Bueno, yo con el grupo de antes escogí los ejes de una manera, ahora voy a intentar escoger los mismos ejes que escoge la dirección de los ejes, como los escoge aquí el libro Taylor, ¿de acuerdo? Entonces yo había escogido antes uno hacia el sur, bueno, pues ahora escojo uno hacia el norte. Este es el norte. Y otro, naturalmente, y ese, ¿cuál es? Me parece en el libro, ahí que tienen los apuntes, lo llama el Y o el X, ese lo toma ahí como X, para seguir la misma notación. Y, ¿no? Vale, gracias. O sea que a este es el Y. Y ahora, naturalmente, perpendicular a ambos tenemos el eje X. Es decir, que es perpendicular al plano de la pantalla. Y ahora entrando o saliendo, eso sí es importante. Es decir, que tiene la dirección oeste-este,
oeste-oeste, pero entrando o saliendo. Fijaos que si esto está girando así, ¿no? El este es entrando en la pantalla y oeste saliendo, ¿eh? Porque digamos, ahora la pregunta es ya ahora inequívoca, es decir, el sentido del eje X es, tenéis ahí y lo vais a, pero es mejor que penséis sobre ello. ¿Es hacia el este o hacia el oeste? Y ahí en lo que hay que fijarse es que uno no puede escoger como quiera el sentido de los ejes cartesianos. La elección de los ejes es que el eje X por el eje Y tiene que darme el eje Z. El producto vectorial del eje X por el eje Y tiene que dar el eje Z. ¿De acuerdo? O rotaciones de esto. Rotación significa que si yo cambio Y por J, J por K y K por I, también es válida la misma. O K por I, todas estas. Se tiene que cumplir, hombre, con aprenderse yo creo que lo mejor es multiplica X por Y, o sea, sí, mentalmente es multiplica vectorialmente el vector unitario a lo largo del eje X por el vector unitario a lo largo del eje Y, te tiene que dar el vector unitario a lo largo del eje Z. ¿Por qué tiene que ser así? En este tipo de problemas nos aparecen productos vectoriales, es decir, vectores axiales. Si no fuese así, daría igual la elección. ¿De acuerdo? Podría ponerlo hacia el oeste y no habría problema, pero en el momento en el que tenga que calcular un producto vectorial, yo voy a utilizar un determinante y naturalmente la elección es unívoca. No puedo poner el sentido que yo quiera porque si no va a cambiar el signo al resultado. ¿Vale? Recordad entonces que en el producto vectorial va a ser un vector perpendicular al plano que forman los dos vectores y hago girar el primero, en el sentido hago girar, regla de la mano derecha, hago girar el primero hacia el segundo por el camino más corto. Si no escogiese yo los ejes de esta manera que os he dicho, no se cumpliría esa regla. Bueno, pues entonces ya tenemos que este es el eje Y y el eje X, pues de alguna manera representado 3 dimensiones. Tened en cuenta que ahí ya no es fácil. Este eje que estoy dibujando es naturalmente perpendicular al plano de la pantalla entrando. Correspondería entonces a la dirección hacia el este. ¿Vale? ¿Entendido hasta ahí? Muy bien. Ahí habría una pequeña cuestión que a lo mejor se lo comentaba a los, decir, ahí si estuviesen dispuestos a darme mucha guerra, pues ya vendría una cosa en la que merece la pena dar guerra, es decir, estás colocando el origen de coordenadas en este punto. Claro, cuando discutíamos sistemas de referencia no inerciales acelerados, yo os decía, bueno, pues vamos a considerar dos casos, el de traslación y una rotación uniforme, en nuestro caso, y en el caso de la rotación uniforme yo ponía por conveniencia el origen de los sistemas, el inercial y el no inercial giratorio en el mismo punto. Y aquí ya veis que uno diría, bueno, pues el inercial lo colocaría, yo qué sé, por ejemplo, de esta manera, ¿no? Y el otro ya no coinciden los orígenes. Realmente lo que estoy haciendo es colocar el origen en el mismo punto. Lo estoy desplazando, pero ¿por qué eso no tiene ninguna repercusión? Lo pone ahí en el libro. Porque como lo que nos van a aparecer son derivadas, las velocidades, a mí me da igual hablar de z que de z más h. Desplazar, perdón, no z más h, z más r, perdón, r del radio de la Tierra, perdonad, z más r. Porque a la hora de derivar r es una constante y se va a ir. ¿Entendéis lo que quiero decir? A mí me da igual hablar de un z' que de un z, porque al derivar, otra cosa sería si apareciesen expresiones en las cuales eso no es así, entonces habría que tener más cuidado. O sea, yo mismo me pongo en dificultades, ya veis, o sea, a veces pienso yo, le digo, ¿para qué dirás nada? Pero lo digo, sobre todo porque en este caso lo dice también el libro y como quiero que lo sigáis, es decir, ¿por qué a la hora de dibujar el sistema coordenado este fijo con la Tierra que está girando respecto a uno inercial, lo estás dibujando justo en la zona interesante nuestras, sobre la superficie terrestre, cuando nosotros a la hora de discutir cómo son las fuerzas inerciales de Coriolis y centrífuga, es decir, un sistema de referencia giratorio, tú colocabas por conveniencia los ejes
cartesianos que utilizaba del sistema de referencia inercial y el no inercial giratorio en el mismo punto, coincidiendo en el mismo punto. Lo hacía así y entonces nos salían pues la fuerza de Coriolis, la fuerza centrífuga, etc. Pero aquí ya veis que no, o sea que gráficamente no lo estoy haciendo. Realmente sí lo puedo hacer y colocar el origen de esta manera, con las direcciones tal como hemos discutido. ¿De acuerdo? Entonces, en vez de hablar de una coordenada z respecto a la superficie terrestre, estaría hablando de una coordenada, la altura respecto a la superficie terrestre, más el radio terrestre, ¿no? Porque esta sería, digamos, la coordenada desde aquí hasta aquí, ¿no? Siendo esto z. Esto es z, pues esto sería z'. ¿De acuerdo? Bueno, pero ¿qué va a pasar? Que en las ecuaciones del movimiento, que vamos a ver ahora dentro de un momento, lo que nos van a aparecer son expresiones en las cuales tenemos las derivadas. Es decir, que si yo derivo, me aparecería entonces z' punto, ¿vale? Ningún problema, pero z' punto, ¿qué es? Es también z punto, porque R es constante. Por lo tanto, da igual en este problema tener el origen de coordenadas aquí que tener el origen de coordenadas aquí. Y claro, naturalmente, como nosotros queremos pues, hacer el movimiento respecto a la superficie terrestre, vamos a coger el sistema de ejes tal como lo he puesto yo aquí. Pero eso ahora lo veremos. O sea, ahora en cuanto ponga las ecuaciones del movimiento, porque ahora he hecho una afirmación, pero bueno, uno dice, bueno, a ver si es verdad o no es verdad. Necesitamos, bueno, primero, descomponer en el vector, el peso efectivo. ¿Qué tendríamos? Hombre, tiene la dirección del eje z, es decir, que tendrá, esto será realmente, menos mg por el vector unitario k. Siendo g, pues vamos a tomar, pues eso, lo habitual. Normalmente a 45, así de memoria, a 45 grados de latitud norte o sur, da igual. La corrección, comprobadlo así, a grosso modo, la corrección que introduce la fuerza centrífuga en el peso, en la gravedad, es del orden de 300 veces menor. Es decir, que si yo hablo de 9,8 metros por segundo al cuadrado para la aceleración gravitatoria, estoy hablando del orden de 3 centímetros dividido por segundo al cuadrado para la fuerza centrífuga. Es de ese, para que tengáis un número en la cabeza, es decir, 300 veces, o sea, fijaos qué corrección tan pequeña, pero bueno, aquí hay que tenerla en cuenta. Lo mismo que lo de... Bueno, entonces tenemos este vector, ya sabemos cómo es. El más importante o el que no es intuitivo es naturalmente la fuerza de Coriolis. Y aquí, ¿qué tendremos? La fuerza de Coriolis. Tenemos que hacer este producto. Perdón. Que yo siempre pongo omega delante, por eso considero el menos. Vamos a hacer el producto omega por v. Primer vector, y ahora pensad en la representación gráfica aquí rápidamente. Tengo esto omega, este era el eje z, este era el eje y el eje x perpendicular apuntando hacia el este. ¿Cómo son las componentes del vector velocidad angular omega? Tendrá componente x e y, x y. Z y distinta de 0, pero x será 0. Es decir, tendremos 0, una componente omega y una componente omega z. Por cierto, omega y, si esto es tita, ¿no? Esto es tita, es decir, que omega z será omega por el coseno de tita, ¿no? Y omega y será omega por el seno de tita. ¿Sí? El x y omega x es 0. Hombre, si el eje... Fíjate tú este vector. Este es omega, ¿no? Lo he trasladado para que lo veas ahí mejor. Y este es el eje y. Y este es el eje z, está contenido en el plano iz.
Por lo tanto, tenemos ahí esas tres. Y ahora tenemos el vector velocidad, que tendrá componentes en general Vx, Vi y Vz. Vamos a hacer este producto. Tendremos para la coordenada y, la componente x correspondiente al vector unitario y, tendremos omega i por Vz menos Vi por omega z. Más, vector unitario j. Tendremos 0, este por este 0, menos, con un menos, más Vx por omega z. Más el vector unitario k. Este será 0, ¿no? 0, menos Vx por omega i. Muy bien, esta será la componente x, esta será la componente y esta será la componente z. Voy a borrar porque necesito verlas ahí abajo. Sí, o sea, no olvidarlas. Voy a borrar. Entonces tendremos, descomponiendo la segunda ley de Newton en esos ejes, tendremos para el eje x suma de fuerzas, el peso más la fuerza de Coriolis igual a la masa por la aceleración componente x. Voy a poner eso. M por la aceleración componente x será la componente x del peso, que era 0, más la componente x de la fuerza de Coriolis, que la tenemos, cuidado, esto es, tenemos todo que multiplicarlo por menos 2m, ¿no? Esto todo era omega por v. Es decir, que tendremos aquí, en la componente x será menos 2m por, vamos a cambiarle el signo, 2m, vi, omega z, ay madre, por omega z, menos omega i por vz. Quitamos ya la masa y tendremos esto para la componente x. Para la componente y tendremos la aceleración, la masa por la aceleración, la masa, el peso tiene componente 0 a lo largo del eje y. Y tendremos que fijarnos en esto, menos 2m, ya quito la masa, menos 2m vx por omega z. Y ahora la componente z. Ahí sí tenemos que tener en cuenta el peso, menos g, la gravedad efectiva, fijaos que estoy dividiendo por la masa ya, más este término, es un menos, con un menos, va a ser más, 2 veces Vx omega i. ¿De acuerdo? Si no me he equivocado en los signos, creo que no. Estas son esta es la segunda ley de Newton. Estas son las ecuaciones del movimiento. Vamos a ponerlas, porque uno dice, son tres ecuaciones diferenciales, ¿cuáles son las incógnitas? X y z, x del tiempo y del tiempo y z del tiempo. Entonces, para verlo más explícitamente de que solo nos aparece eso, pues simplemente habrá que coger y sustituir aquí y decir, pues a x, que es x 2 puntos, la derivada segunda. Aquí que tendremos vi es i punto. Vz es z punto. Y aquí pues una cosa parecida, vamos a poner ahí, estos serán i 2 puntos, derivada segunda de z, y aquí esto será x punto, y aquí que tenemos
Esto es una X, ¿eh? Si no, luego me equivoco. Y aquí también tenemos X punto, ¿no? Muy bien, pues ahí tenemos las ecuaciones.